El incremento del índice de precios al consumo, la guerra de Ucrania ha elevado los precios de productos básicos. En la movilidad, los combustibles. En los supermercados, los productos más básicos. Y en el hogar, el incremento del precio de la electricidad. Un cóctel que ha sacado a la calle a los sindicatos en nombre de muchos miles de ciudadanos que han visto cómo la pandemia no ha concluido y se ha agravado la crisis, que ya no solo es sanitaria, sino personal y económica. Ni nos van a domesticar. El gobierno de España ha adoptado algunas medidas. No parecen suficientes para algunos colectivos. La tensión de los precios de la electricidad. Las crisis económicas parecen solaparse entre sí. No termina la sanitaria y empieza la bélica en Ucrania. Y el crecimiento insostenible de precios. Han subido en las últimas semanas en el combustible. Lo llevan haciendo meses en el precio de la energía. Las familias vulnerables sufren. También la clase media. Es la escalada inflacionista. Cuando mucho dinero circula, su valor es menor y por eso se incrementa el precio. La inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Y algo solo puede perder su valor al no ser escaso. Es el principio de escasez. El oro solo es más caro que la madera porque hay menos. Y si los productos tenían un precio y ahora este se incrementa, es que la moneda con la que se paga vale menos. Y vale menos porque hay más, por la abundancia del recurso económico que llega del Banco Central Europeo. Es al menos la teoría de muchos expertos en economía. Pero en lo doméstico, en lo cercano a las personas y a las familias, también a las empresas, esto les importa poco o nada. Porque lo cierto es que ahora vivir les cuesta más. Porque si eres empresario, el margen de beneficio se reduce. Porque los costes se incrementan. Un círculo vicioso que ha llevado a los sindicatos a salir a la calle. Manifestación que creo que está muy bien argumentada, muy bien merecida y que se la ha buscado pues las administraciones públicas y en primera persona pues el Gobierno de España. No podemos prometer que no se advertirán los efectos de la guerra en nuestra economía y, por tanto, en nuestra vida. Pero lo que sí que podemos prometer desde el Gobierno de España es que nos vamos a desvivir por aplacar al máximo sus efectos. Unos efectos que ya venían notándose en los últimos meses en los desorbitados precios de la energía. La vinculación del gas como fuente generadora a los discretos precios del sector eólico o fotovoltaico provocan una lluvia de millones para muchas empresas, pero a unos precios casi intratables para el pequeño, mediano empresario y para los hogares. Creo que se deberían de dar cuenta que como nos sigan ahogando y asfixiando, posiblemente nos se vaya todo a la mierda, se vaya todo al garete porque la inmensa mayoría de la gente somos gente trabajadora. Y por ello el Gobierno de España ha aprobado un paquete de medidas para dar respuesta a la crisis energética. 16.000 millones de euros, 6.000 en ayudas directas y en rebaja de impuestos, otros 10.000 en créditos ICO. En el ámbito de los carburantes, entre el 1 de abril y el 30 de junio habrá una bonificación mínima de 20 céntimos por cada litro de combustible. 15 lo sufragará el Gobierno, 5 las petroleras. Se limita el incremento del precio de los alquileres hasta un 2%. El Gobierno prorroga hasta el 30 de junio que el IVA en el precio de la luz se mantenga a un 10%. ¿Qué opinan los expertos y los sindicatos? ¿Es un paquete de medidas suficiente, eficaz, estable? ¿Una tierra vinculada a la generación eléctrica en un país que no es autosuficiente? Por ejemplo, en Alemania se está utilizando todavía carbón, porque eso es otro problema, que por más que haya muchas cumbres de clima, por más que haya muy buenos propósitos, luego viene la realidad, la cruda realidad, ¿no? Y hay países que son mucho más pragmáticos y dicen, bueno, no soy consciente de que me gustaría tener, como nos gusta a todos, un agua limpia, un aire limpio, que respirar nada más que en plena naturaleza, pero evidentemente pues hay que satisfacer otras necesidades de los ciudadanos. ¿Quién desmanteló las térmicas? El Gobierno. Claro, esto es una decisión política, ¿no? La desmantelación de las térmicas, el cierre de las nucleares, la decisión de no duplicar la interconexión en gas con Francia. Esas son decisiones políticas. Yo no quiero, por favor, que dejen de hacer cosas. Esas son decisiones políticas. Ahora mismo no tendríamos este problema que estamos teniendo si no se hubiese llevado a cabo una política energética ideologizada y completamente antiindustrial y sobre todo anti-crecimiento económico, ¿no? Pero en la calle estos grandes debates tienen como principal exigencia
que decrezca el precio de los bienes y servicios más básicos. El deterioro de las condiciones de vida de familias y personas trabajadoras y consumidoras del tejido productivo y del conjunto de la ciudadanía es muy palpable. Mes a mes, las facturas de la luz, la calefacción, la gasolina, los alimentos, la vivienda o el transporte aumentan y detraen cada vez más y más recursos. Y el gobierno parece que toma medidas también en el ámbito laboral. Que lo que los ciudadanos españoles quieren, necesitan y merecen es estabilidad. Y ponemos en marcha el mecanismo RED para uno de los sectores afectados, digamos que con carácter sectorial en nuestro país, que son las agencias de viaje. Será injustificado el despido cuando se produzca por causas que tienen que ver con el incremento de los precios de la energía. Una reducción del 80% de los peajes que paga la industria electrointensiva por el uso de las redes de transporte y distribución de electricidad. Pero las protestas se solapan unas a otras en un territorio el Bierzo con al menos 5 crisis a sus espaldas en una década. La inmobiliaria, que provocó un éxodo, es decir, una pérdida de población. El cierre de minas y sector termoeléctrico. La llegada del coronavirus. Y ahora unos precios en lo más básico para vivir casi impagables. Un medio urbano, Ponferrada, que si no frena su sangría demográfica se convertirá en medio rural, como ya es gran parte de su territorio y la comarca de El Bierzo. Los expertos dicen conocer la fórmula para invertir la tendencia en la España vaciada. Si el estímulo público solucionase los problemas de la España vaciada, en España no habría España vaciada, porque tenemos un nivel de intervención pública, sobre todo en estas zonas, gigantesco. Entonces, la idea de que los problemas creados por el intervencionismo se van a solucionar con más intervencionismo no funcionan. Si la España vaciada se llena atrayendo inversión. ¿Cómo se atrae inversión? Con impuestos más bajos, permitiendo invertir. No se puede llenar la España vaciada en un país donde los gobiernos tardan hasta 3 y 4 años en conceder una licencia para invertir. Pero mientras tanto, la clase trabajadora, que depende de sus empleos, vive la incertidumbre de los costes también para el empresariado. Empresas como Cosmos, Roldán, se están viendo afectadas. El gobierno dice plantear fórmulas también para apoyar a empresas que son grandes consumidoras de energía. Y en relación con la industria gran consumidora de energía, muy importante en nuestro país, vamos a incrementar el volumen de recursos para compensar los peajes en un 80% y para alcanzar el máximo en la compensación del CO2, también vamos a reforzar las ayudas directas al sector, lo que va a suponer un paquete específico para este sector de en torno a 500 millones de euros. Los sindicatos siguen sosteniendo que las familias están sufriendo y mucho. El conjunto de la sociedad está sufriendo esta situación, pero es la población más vulnerable la que no llega a fin de mes o lo hace con dificultades, quienes la padecen de la forma más cruel. Esto se está saliendo de todas las previsiones posibles para cualquier familia de clase normal, trabajadora, que somos la mayoría de las personas que habitamos en este país. En base a lo que está ocurriendo en tendencias a largo plazo. Pero, ¿qué le depara a esta nueva economía post-coronavirus? Desde los expertos en la micro y macroeconomía, la recuperación española ha de esperar. La economía española va a tener un frenazo muy importante en el año 2022, pero en relativamente positivo. Hay que recordar que ese fuerte frenazo no significa entrar en recesión. Lo que pasa es que se retrasa la recuperación del PIB del año 2019 por lo menos al año 2023. Además, tenemos una elevadísima inflación. Tenemos una inflación que duplica en algunos casos a los países de nuestro entorno y eso también es un freno para la recuperación y obviamente empobrece a los ciudadanos y a las empresas. Por lo tanto, estamos en un entorno en el que se pueden encauzar las cosas para fortalecer las cosas positivas para España.
porque no olvidemos que muchos de los retos a los que se enfrenta la Unión Europea ahora, pues el sector primario en España, el sector industrial, puede ayudar mucho. Entonces, yo creo que es una época en la que tenemos que hablar de reformas estructurales, tenemos que olvidar las políticas equivocadas de pactos de rentas y de limitaciones de precios, etcétera, que lo único que hacen es empeorar, y poner en marcha reformas serias que lo que hagan es fortalecer la economía. Un mundo en crisis y una tierra El Bierzo en el bucle de la España vaciada. En cada crisis hay una oportunidad y quizá la mirada de España y de Europa a sí mismas para abastecerse sea un punto de partida a territorios que hoy se sienten olvidados. Al menos es la postura desde el mundo de los geoestrategas. Pues sobre todo pensando en el caso de España, que sobre todo lo que hay son autónomos y microempresas, ni siquiera pequeñas y medianas empresas, microempresas, es decir, con menos de 5 trabajadores, y lo que estamos viendo es que en general los autónomos y estas microempresas están tan sumamente asfixiadas que es que ya no dan para más, ¿no? Si se les sigue presionando, pues muchas de ellas casi les interesa más cerrar que seguir trabajando. Entonces estamos en una situación realmente delicada y hay que hacer ese planteamiento una vez más estratégico de país, verdaderamente, como cuestión de Estado que es, mucho más allá de políticas partidistas y por supuesto de ideologías que en muchos casos son trasnochadas y que pertenecen ya casi más al siglo XIX que al siglo XXI. Viviendo con la incertidumbre diaria de los precios, se debe tener esperanza en que pronto podrá haber un nuevo resurgir.